Tras todo el revuelo que ha habido esta semana por parte de Netflix y Warner Bros., que bueno, ya sabéis que se ha montado una impresionante, que de hecho, ya para meter un poco la publi, tenéis un debate entero en el canal junto a Green y junto a Ricardo para hablar un poco de todo lo que ha pasado, recopilar toda la información, también novedades que hubo en ese momento que estábamos en directo, que tenéis que saberlas también. Así que oye, en general fue un directo bastante chulo que os invito a ver para intentar, no sé, olvidaros un poco de todo lo que está pasando malo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hoy vamos a hablar de una nueva película de Netflix, vamos a hablar también de la tercera parte de Knives Out o Puñales por la espalda, porque hoy toca hablar de Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery, la tercera entrega de la saga creada por Rian Johnson, que acaba de llegar a Netflix y nos trae de nuevo al personaje de Benoit Blanc, con Daniel Craig ahí protagonizando de nuevo al tablero. Así que coged algo de picar, que hoy os lo comento todo, absolutamente sin ningún tipo de spoiler, pues todavía no habéis visto la película, que ya sabéis que yo eso lo respeto muchísimo. Antes de comenzar, dejaos un like, suscribíos y activad la campanita, que es súper importante para no perderos nada del mundo del cine, las series y los videojuegos. Ahora sí, arrancamos. La película está escrita y dirigida por Rian Johnson, que recupera a Daniel Craig como Benoit Blanc y suma un plantel nuevo y totalmente espectacular. Tenemos a Josh O'Connor, a Glenn Close, a Josh Brolin, a Mila Kunis, a Jeremy Renner, a Kerry Washington, a Andrew Scott, a Kaylee Spaeny, a mi madre, no, esa no. Pero también se unen Darryl McCormack y Thomas Hayden March, entre otros. Es que esto es un repartazo, una lista, ¿no? Como la lista de la compra de Nochebuena, o sea, increíble. Hay que decir que tuvo su premiere en Toronto hace algunos meses, pero hoy acaba de llegar a Netflix y también creo que tuvo un estreno en cines limitado, sabemos cómo es Netflix, ¿no? Pero lo tuvo. Yo no la pude ver en su momento, así que me tuve que esperar para ahora. Y antes de comenzar quería hablaros un poquito de lo que fueran mis expectativas, ¿no? De lo que fue todo mi pensamiento cuando salió a la luz esta tercera parte, ¿no? Antes cuando se anunció y demás. Y es que cuando anunciaron la tercera película, la pregunta, pues bueno, era inevitable, ¿no? Más rompecabezas y humor irónico al estilo Agatha Christie, o un giro hacia algo un poquito más íntimo y gótico, ¿no? Que estaba preparando Rian Johnson. Porque hay que recordar que tras Knives Out y Glass Onion, Rian Johnson había establecido la fórmula clave, ¿no? O sea, un detective excéntrico, más un elenco explosivo, más una crítica social sutil. Eso ha sido el ABCD de toda la saga de Knives Out desde el principio, prácticamente. Y la promesa aquí era repetir la alquimia, pero con un tono quizás algo mucho más oscuro, ¿no? Y algo un poco más personal. ¿Y qué nos ha traído? Pues un caso centrado en una comunidad religiosa y un misterio que, según se plantea en el horizonte, ¿no? Y demás, para no hacer spoilers, se dice que es bastante personal para Blanc. Y eso es algo muy importante, ya que la franquicia no puede depender únicamente de celebridades en una casa grande, ¿no? Por decirlo de alguna manera y muy resumido. Creo que había que renovar ese factor sorpresa, ¿no? O esa sensación de que puede pasar algo que nos puede sorprender en general. Así que una vez dicho esto, vamos ya directamente con Knives Out 3. Y es que Rian Johnson vuelve a su territorio y lo juega como quiere. Esta vez el tono se mueve entre el misterio clásico y un toque muy gótico, que está zonificado en una pequeña iglesia, en un pueblo cerrado y mucha iconografía religiosa en general. Y esa apuesta por lo oscuro le da a la película una textura diferente respecto a la manic comedy que hayamos visto, por ejemplo, en Glass Onion. Aquí hay muchas más velas, hay muchas más sombras, mucho más silencio y, personalmente hablando, me gusta que Johnson no repita al pie de la letra lo que ya hizo y también funcionó, buscando así otra paleta completamente distinta para Benoit Blanc. Eso sí, hay un peligro real en alejarse demasiado de la chisma, ¿no? Porque si algo te funciona, si hay algo que tiene éxito y la fórmula funciona en general, si te intentas alejar un poquito de ella o intentas salirte un poco de la zona marcada, puede ser un poco peligroso, ¿no? Para los espectadores que sean, pues bueno, algo más asiduos a esta saga. Pero hay que decir que la película evita ese peligro en general, pero que en algunos momentos, ¿no? En algunos tramos de la cinta, creo que se demora en atmósfera mucho más de la cuenta. Que oye, puede ser bueno o puede ser malo. Yo, bueno,
me quedo en un punto intermedio. En cuanto a interpretaciones, hay que decir que la película, ¿no?, contando con ese plantel de actores y actrices que hay, pues bueno, se sostiene muy bien en su reparto. Vuelve Daniel Craig como Benoit Blanc y lo vuelve a abordar, todo eso ya lo he dicho, pero quiero señalar alguna pieza clave en concreto, ¿no?, que me ha parecido sensacional, me ha parecido una locura, ¿no? Y ese personaje y la interpretación de Josh O'Connor, que es, por así decirlo, el papel sorpresa, ¿no? Y es que aporta ese latido emocional y un arco de personaje que la verdad me llega a sorprender. Por su parte, Glenn Close, que es otra pieza fundamental de esta cinta, ¿no?, en cuanto a nombre, tiene un par de escenas bastante cortas, todo eso he dicho, me esperaba un poquito más de ella, la verdad, pero han tenido escenas un poquito cortas, pero esas escenas son bastante demoledoras. Y otra pieza clave, ¿no?, en cuanto a estrella, tenemos a Jeremy Renner, y en cuanto a Jeremy Renner hay que decir que es un personaje, bueno, que está mucho más contenido, por tanto el actor también lo está. No es un papel parecido, por ejemplo, a Mayor of Kingstown, ni mucho menos, pero he de decir que este personaje en sí, ¿no?, ese uso de la contención en cuanto a su papel, bueno, digamos que juega muy a favor del suspense que genera la cinta. Y en conjunto hay que decir que la fórmula de mesa de sospechosos es mucho más efectiva que nunca, porque cada intérprete hace suyo el arquetipo, y bueno, eso no terminaba de pasar al 100% en las anteriores. Pero sin revelar ningún tipo de giro, hay que decir que la película toma la forma de un whodunit clásico, es decir, una muerte misteriosa, elenco con motivos y muchos secretos, pero lo enmarca todo, ¿no?, en una comunidad religiosa bastante aislada. Esa decisión cambia totalmente la dinámica que teníamos, ¿no?, y que el misterio no es solo quién mató, sino por qué dentro de un tejido moral propio con rituales, silencios, etc. Eso lo acerca a una lectura mucho más moral que sus anteriores entregas y también menos lúdica en sí, ¿no?, de forma pura. Y me interesó mucho esa lección porque obliga muy bien al personaje de Benoit Blanc a operar no solamente como investigador, sino también como intérprete de una cultura bastante cerrada. Y en ese sentido la película gana muchísima profundidad y eso es un punto a favor increíble. Pero venga, voy directo a lo que me parece que la película, pues bueno, hace muy bien. En primer lugar, la construcción de la comunidad y cómo ese pueblo y esa iglesia también tiene reglas y ritmos que demuestran importancia, ¿no?, ya que la película los muestra con todo lujo de detalles. Tono gótico, eso me ha parecido una cosa soberbia, ¿no?, con sus sombras, con sus liturgias y sus ritos, funcionan para darle peso emocional al misterio. También las actuaciones sobresalientes de todos prácticamente, ¿no?, porque todos están sensacionales, pero creo que en general O'Connor, Craig, Close y Brolin creo que están, vamos, espectaculares y sostienen muy bien la tensión. Y algo que me parece muy inteligente y muy bien hecho, que bueno, últimamente creo que falta demasiado, es respetar la inteligencia del espectador en sí, ¿no?, con esos giros y esas cosas. Que Rian Johnson no regala explicaciones tontas, sino que el rompecabezas se va armando con paciencia para que el espectador también vaya un poco entendiendo eso. Y eso a día de hoy es muy complicado porque todos, ¿no?, bueno, todos no, pero muchos directores tratan de dar explicaciones o sobre explicaciones para que el público intente entender lo que está pasando. Aquí no, y eso es un punto muy a favor. Pero venga, vayamos un poco con las pegas, ¿no?, con lo que menos me ha gustado porque, bueno, son poquitas, pero hay que decirlas. En primer lugar, creo que hay un ritmo bastante desigual comparándolo con las películas anteriores, ya que la segunda mitad se estira un poco y Johnson ama la atmósfera, pero también hay pasajes donde se disfruta demasiado de la textura y olvida apretar el avance narrativo. También creo que hay un exceso de estrellas, de actores estrellas, ¿no? Y bueno, exceso, entenderme lo que quiero decir, porque aunque el casting es un triunfo total y funciona muy bien, a veces el gran número de caras y subtramas roba foco al misterio principal. Es que creo que hay mini arcos que piden muchas cosas más en pantalla, ¿no?, que aparezcan un poquito más, ahí me ha dejado un poco a deber. Y también que decir que esto no es un punto negativo para mí, pero creo que puede ser un punto negativo para alguna gente, y es que hay mucho menos humor. Es decir, lo que esperen la ironía ácida de Glass Onion, por ejemplo, pueden sentirse bastante descolocados. Y es que esta entrega apuesta por la gravedad y a veces pierde el contrapunto lúdico que el personaje de Blanc suele tener. Pero todo se ha dicho, a mí estas cosas tampoco me han quitado experiencia, no disfrute de la cinta. Ahora hablemos de un detalle que me ha gustado bastante y es un poco la producción que tiene la fotografía, que me ha parecido muy buena. Y es que técnicamente la película es impecable. La fotografía de Steve Gerlin, ¿no?, que está siempre trabajando con Johnson, explora muy bien las sombras con intención. Los encuadres remiten a películas de misterio clásicas, pero con una sensibilidad contemporánea, y esa mezcla funciona muy bien y está muy bien ejecutada. También la música de Nathan
Ryan Johnson, que es hermano de Ryan Johnson, ahí el datillo. Acompaña muy bien sin enseñar ningún tipo de carta, ¿no? Sin desvelar lo que puede llegar a pasar, usando coros y pianos para dar tensiones, así que es una elección que me ha parecido sobresaliente y la verdad es que la producción está muy bien y está muy bien cuidada, las cosas como son. Knives Out 3 es una película que juega a ser más que un rompecabezas brillante, ya que apuesta por una dimensión moral y comunitaria que la hace sentir madura dentro de la franquicia. ¿Pero es una película perfecta? No, obviamente, creo que se alarga en cuanto a atmósfera y sacrifica algo de humor para ello, pero en sí el conjunto funciona porque tiene corazón, inteligencia y actuaciones que de verdad importan. Tiene una opinión personal que me pueden crucificar o no, pero lo tengo que decir, y es que para mí esta tercera entrega es la mejor película de la trilogía en términos de ambición tonal. Un Hot Unit que también quiere ser reflexión sobre la fe y la culpa. La recomiendo lógicamente para fans y para quien disfrute de un misterio que no solo quiere entretener, sino que también quiere interrogar. Pero hasta aquí el vídeo de hoy, yo soy No Solo Cine y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!